Muy buenas tardes, querido público de YouTube. Me da mucho gusto saludarlos en esta tarde hermosa aquí en mi puerto de Tuxpan, Veracruz, el puerto de los bellos atardeceres. Son aproximadamente las 4 de la tarde y pues decidí hacer este video para seguir con estas clases de primeros auxilios. Pues mi nombre es Verónica Mar González, como les dije, y aquí en Tuxpan, Veracruz, pues soy maestra de cursos de primeros auxilios y cuidado al adulto mayor. Sí, muy importante, como les he dicho, saber primeros auxilios. ¿Sí? Es muy importante que en cada hogar haya un auxiliador, querido público, para atender en caso de una emergencia a su querido familiar. ¿Sí? Y la vez pasada pues estuve enseñando la inyección intramuscular. Eh, Hoy pensaba enseñar la inyección subcutánea, pero no encontré una víctima voluntaria. Así es que, si la otra semana encuentro víctima voluntaria, les estaré mostrando la inyección subcutánea con mucho gusto, ¿verdad? Por si tienen algún familiar víctima de diabetes en su casa, pues puedan inyectarle la insulina, que es el medicamento que ellos requieren, ¿verdad? Por prescripción médica, ya en un caso específico de diabetes. Muy bien. Les pido por favor que compartan este video que les voy a dar, así como los otros que tengo, ¿verdad? Que ya he subido, porque son muy importantes, es información muy importante que la gente debe conocer para auxiliarse en caso de una emergencia. Un curso que estoy dando con todo mi cariño para ustedes, querido público, y también para el querido cantante Manuel José y su equipo de trabajo y su querida mamacita. Muchas gracias, querido público, y pues vamos a continuar. El tema de hoy es manejo del estado de shock. Es muy importante, ¿verdad?, este tema, puesto que también requiere de primeros auxilios. ¿Cuántas personas no caen en un estado de shock? Hay diversos motivos por los que una persona puede ser víctima del estado de shock. Primero que nada, pues les recuerdo que saquen su libretita donde están escribiendo estas clases para que escriban la información del día de hoy. Primero que nada, pues tenemos que conocer el concepto, ¿sí? Lo que quiere decir el concepto de lo que es el manejo del estado de shock, o el estado de shock más bien, concepto del estado de shock. Escriban ahí en su libreta, por favor, concepto, 2 puntos y seguido. Es el estado de deficiencia circulatoria. Es el estado de deficiencia circulatoria generalizado en todos los tejidos, ocasionado por diversos factores como traumatismo, o sea, un golpe, ¿verdad?, enfermedades cardíacas, reacciones alérgicas o infecciones severas. ¿Sí? O lo más común, dice, hemorragia, característicamente aguda. Así que todas esas cosas pueden sumir a una persona en un estado de shock, ¿verdad? Por una enfermedad cardíaca, dice, por un golpe muy fuerte que él reciba, por una hemorragia característicamente aguda, por una infección severa, por una alergia, ¿verdad?, en sumo grado. Esa persona puede ser víctima de un estado de shock. Muy bien, punto y aparte. Como síntoma principal tenemos la hipotensión arterial. Como ya hemos visto, querido público, hipotensión arterial quiere decir que la presión está baja. En este caso, la víctima, lo primero es que le baja la presión. ¿Sí? Luego dice aquí, punto y aparte, el estado de shock también se define como el proceso de las 3 hipos.
el proceso de las 3 hipos, hipos con H. Número 1, hipotensión arterial, que ya vimos que hipotensión arterial es presión baja, ¿verdad? Número 2, hipotermia. ¿Qué es la hipotermia, querido público? Pues baja la temperatura del cuerpo. Número 3, hipoestesia. Hipoestesia. ¿Qué es hipoestesia? Pónganle ahí entre paréntesis, disminución de la sensibilidad. ¿Sí? La persona se siente entumida, se siente, ¿verdad? Entonces, no siente esas partes del cuerpo, pierde la sensibilidad o le disminuye bastante. Muy bien. Eso es el concepto de esto que estamos viendo. Muy bien, dejamos un renglón. Miren, querido público, yo les voy a dar al menos 7 tipos de shock, aunque hay muchos más, ¿sí? Pero al menos les voy a dar 7 tipos, ¿sí? Los más conocidos y los que con más frecuencia pueden suceder, o ustedes pueden encontrar una persona víctima de alguno de estos tipos de shock. Escriban: número 1, shock hipovolémico. Shock hipovolémico. ¿Sí? Pónganle abajo: obedece a la pérdida de sangre, coma, en la disminución del volumen sanguíneo corporal. Punto y seguido. Significa que no hay sangre suficiente para llenar el sistema y por lo tanto la circulación falla y se provoca el estado de shock. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes oyen en las noticias que apareció un muerto en tal parte, ¿sí? Y dice ahí, víctima de un shock hipovolémico. ¿Qué quiere decir eso, querido público? Pues que esa víctima murió desangrada, ¿sí? Dice aquí que al estar perdiendo la sangre la víctima, pues disminuye su volumen sanguíneo corporal, dice. No hay suficiente sangre para llenar este sistema sanguíneo y entonces falla la circulación y por lo tanto eso provoca el estado de shock en la víctima. Ok, pongan abajo, punto y aparte, la palabra hipovolémico se deriva de 2 raíces. Número 1, hipo, que quiere decir bajo, ¿verdad? Número 2, volein, con B chica o W, volein, que quiere decir volumen. Entonces, si juntamos estas 2 palabras, bajo y volein, quiere decir bajo volumen ¿de qué? De sangre, que es lo que estamos hablando. De ahí viene la palabra hipovolémico, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, ¿cuánta sangre hay en nuestro cuerpo, querido público? ¿Tendremos mucha sangre como para confiarnos cuando hay una hemorragia? ¿Tendremos mucha sangre en el cuerpo? Bueno, acuérdense que en el cuerpo, siempre para dirigirse al cuerpo, se utiliza la palabra aproximado, siempre, aproximado o aproximadamente. Entonces, aproximadamente en nuestro cuerpo tenemos 5 litros de sangre. A veces hematólogos muy expertos se han atrevido a decir que la cantidad exacta en el cuerpo, es decir, la sangre total de nuestro cuerpo, es de 4 litros 900 mililitros. ¿Sí? Por eso se utiliza la palabra aproximado, ¿sí? Aproximadamente 5 litros. Muy bien. Ahora bien, de estos 5 litros, ¿qué porcentaje
¿Qué pérdida de sangre debe de haber para que una persona caiga en un shock hipovolémico? Escriban ahí, por favor. Pérdida para caer en shock hipovolémico, 35% de esos 5 litros, ¿verdad? Saquen ustedes el tanto por ciento de, el 35% de los 5 litros y les va a dar 1 litro 750 mililitros. Imagínense, casi los 2 litros. Entonces no debemos confiarnos cuando haya un sangrado importante. No nos debemos confiar porque si perdemos el 35% de nuestra sangre total, vamos a caer en shock hipovolémico, incluso con 1,5 litros. Muy bien, a la sangre se le conoce como el órgano líquido de nuestro cuerpo. Es considerada también un órgano la sangre. Ahora bien, ¿cuánto es una unidad de sangre, querido público? Porque ya ven que cuando una persona se accidenta o está internada, la van a operar, le van a hacer una cirugía, enseguida los médicos piden sangre, piden donadores, ¿sí? 2, 3 donadores, porque necesitan sangre. Muy bien. ¿Cuánto es una unidad de sangre? ¿A cuánto equivale? Escriban ahí. Una unidad de sangre es igual a 450 mililitros. 450 mililitros. De esa cantidad de sangre se compone una unidad. ¿Sí? Muy bien. Esto fue el shock hipovolémico. El concepto que lo provoca, la pérdida de sangre, cuál es el porcentaje para caer en estado de shock, para que ustedes cuando oigan que esa persona fue víctima de shock hipovolémico, sepan de qué se trata el shock hipovolémico. Ahora escriban número 2. Número 2. Shock anafiláctico. Dejen un renglón. Shock anafiláctico. Dice, póngale abajo, se produce cuando una persona tiene contacto con algo a lo que es alérgico en extremo. Alérgico en extremo, que provoca, dice, una reacción violenta. ¿Sí? Estamos hablando de alergias graves, no de que me picó un gusanito, una mosquita y se me hizo aquí no. Estamos hablando de una inflamación seria, de una alergia seria que nos va a provocar asfixia, que nos va a matar si no se nos atiende rápido. ¿Sí? Entonces escriban abajo, se produce, bueno, ya lo dije, ¿verdad? Que es alérgico en extremo y que provoca una reacción violenta, escribieron. Escriban abajo, medicamentos reactivos, ¿sí? Porque fíjense, hay medicamentos, ciertos medicamentos, que nos pueden causar una reacción. Escriban, penicilina, ampicilina, toxoide tetánico. ¿Sí? ¿Cuál es el toxoide tetánico? Pues la vacuna del tétano. Imagínese que usted resulte alérgica a los componentes de la vacuna del tétano. Está usted pues a expensas de que le dé tétano, ¿verdad? En cualquier momento. Y también la ampicilina o la penicilina son antibióticos muy necesarios para combatir infecciones. Pero si resulta que somos alérgicos, debemos saberlo. Por eso en la inyección intramuscular, debo decirles que siempre deben pedir una receta, Nunca deben aplicar una receta. Les invito a los que no han visto mi video de inyecciones, vayan ahí y ahí está la inyección intramuscular. Les pido por favor que si alguien va a verlos para que le apliquen una inyección, siempre pidan la receta. La receta los ampara de cualquier cosa. Nunca pongan un medicamento sin receta, que porque a la vecina le cayó bien, le quitó el dolor y ahora quiero que me la ponga a mí. No,
No, cada persona es diferente. ¿Qué tal que usted es alérgica al medicamento? Un médico, antes de recetarle un medicamento, le pregunta si es usted alérgica. Así es que por eso usted debe pedir la receta, porque la receta la va a amparar a usted al aplicar esa inyección. De todas maneras, más adelante voy a mostrar la prueba de la penicilina para que usted aplique los antibióticos con toda confianza. Muy bien. Otra cosa que causa reacción alérgica es el suero. El suero antiveneno, escriban ahí. Imagínese que a usted le pique un animal demasiado venenoso como una serpiente venenosa, un alacrán, algo así, y usted es alérgica a los antivenenos. Imagínese. Ahora, las dipironas, metamizol, todo eso, usted es alérgica, imagínese. Escriban ahí anestésicos. Sí, hay personas alérgicas a la anestesia, a ciertos anestésicos. Imagínense en qué predicamento ponen a los médicos. Ahora, las vitaminas. A mí me ha tocado ver en las clases que he dado. En una ocasión le pedí a mis alumnos una víctima y resulta que al señor le habían recetado suero. Y dice, hija, ¿y si me lo ponen ahí en tu clase? Ah, sí, le voy a decir a la maestra. No, sí, claro que sí, con mucho gusto. Y le estábamos aplicando el suero, la muchacha lo había canalizado perfectamente bien, pero inmediatamente al pasarle las primeras gotitas, el señor empezó a sentirse mal. Yo por eso les enseño, cuando ponen un suero o instalan la venoclisis, deben abrir lento al principio para dar chance a ver la reacción del paciente. Entonces vimos que el señor se empezó a sentir muy mal. ¿Y qué se hizo? Pues se le cerró el suero y se le retiró. Se le dijo, señor, al parecer usted es alérgico a algún componente de este suero, algún de lo que contiene. Muy bien, alguna de las vitaminas. Ahora, también sedantes. Hay personas alérgicas a ciertos sedantes. Por eso usted no puede andar recomendando que porque a usted le cayó bien ese sedante, dárselo a otra persona. No. Esa persona debe ir al médico para que le den su propia medicación. ¿Sí? Por favorcito. Bueno, en este shock anafiláctico, tiene un nombre muy bonito, pero es sumamente peligroso el shock anafiláctico, ya que si la persona no recibe atención médica inmediatamente, esa persona va a morir asfixiada, ¿verdad? Y les tengo una noticia, querido público. Este shock, el shock anafiláctico, es el único que no tiene primeros auxilios. Sí, fíjese nada más, nosotros los auxiliadores no podemos brindarle primeros auxilios a una víctima de shock anafiláctico. No se les debe dar agua, no se les debe dar nada, que leche, que una pastilla, no, nada. ¿Saben cuál es la ayuda que nosotros le vamos a dar a esa persona? Trasladarla inmediatamente a la unidad donde la van a atender. ¿Sí? Aquí en Tuxpan pues tenemos el ISSSTE, el Hospital Civil, tenemos el Seguro Social, tenemos un montón de clínicas particulares. Pues a cualquiera de esos lugares vamos a trasladar inmediatamente a la víctima de shock anafiláctico. No llame a la ambulancia, querido público, no la llame nunca, porque en lo que llega la ambulancia, la persona la va a encontrar fallecida. Aquí no se llama ni siquiera a la ambulancia, aquí hay que actuar. El primer auto que pase, vámonos, lléveme por favor con esta persona, porque tiene shock anafiláctico. La única ayuda que se le puede dar a una víctima de shock anafiláctico, no lo olvide, es trasladarla inmediatamente. Bueno, como son varios tipos de shock y no los quiero cansar, pues aquí voy a dejar esta explicación.
En el siguiente video voy a seguir subiendo otros tipos de shock y finalmente vamos a ver el tratamiento, los primeros auxilios para cada uno de ellos o para ellos, ¿sí? En general. Bueno, espero que les haya gustado este breve video de los shocks, ¿sí? No olviden el shock anafiláctico. Si alguien resulta alérgico a algo, hasta no pueden ni respirar, no pierda tiempo, no llame a la ambulancia, trasládelo, ¿sí? Y también más adelantito vamos a ver hemorragias y heridas, en donde aprenderemos técnicas que le van a ayudar también a evitar a veces un shock hipovolémico, ¿sí? Muy bien. Espero les haya gustado. Por favor, compartan esta información. Les repito, las cosas buenas se comparten, ¿sí? Siempre las cosas buenas se comparten. Las cosas que le van a hacer bien a uno y a nuestro prójimo, a nuestro familiar, hay que compartirlo, por favor. Hay que mostrarles amor. No hay que distribuir chismes, no hay que compartir chismes, no hay que compartir malas noticias, no hay que compartir nada malo, solo lo bueno. Y no hay nada más hermoso que compartir información de primeros auxilios. Recuerden que los primeros auxilios es amor puro hacia las personas. Muchas gracias. Si les gustó este video, pues regálenme un dedito arriba, por favor, y suscríbanse y activen la campanita para que se les notifique cada que yo suba un video. Activen la campanita y apliquen ahí, opriman ahí todas, para que le lleguen todas las notificaciones. Muchas gracias, me dio mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Pásenla muy bien en este fin de semana y cuídense mucho, por favor. Hasta pronto.